Saludos mi querida amiga, mi querida hermana. Queremos darte la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro estudio del libro de Hechos, ya en la segunda semana. Damos gracias al Señor por tu vida, porque estás aquí con nosotras estudiando su palabra y estamos haciendo lo que hacía la primera iglesia, reunirse a buscar a Dios y aprender más de Él. Así que hagamos una oración para ponernos en las manos del Señor y que el Espíritu Santo nos enseñe y redarguya con su palabra. Oremos juntas. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos enseñes, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nuestro corazón pueda ser un terreno fértil para tu palabra y que pueda dar mucho fruto. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos redarguyas, que tú nos ayudes, Señor, que nosotros podamos ser sensibles en nuestro corazón para recibir, Señor, las correcciones que tú tienes que hacer a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido y nos ponemos en tus manos que tú glorifiques tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, mi querida hermana, el tema de hoy es ¿por qué se distinguió la iglesia? ¿En qué estamos fallando? Hoy vamos a hablar de cómo se distinguió la iglesia en el libro de Hechos y en qué estamos fallando hoy día. En el libro de Hechos, capítulo 2, vemos el inicio de la iglesia. Vamos a ver desde el que lleva la palabra hasta que comienza a poner en práctica su fe y a dar testimonio de la obra de Dios en su vida. Hablemos del predicador primero y leamos Hechos 2, del 14 al 16, y dice así. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando el pueblo de Dios estaba reunido el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre ellos, estaban todos atónitos y perplejos. Pero otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto, o sea que estaban ebrios. Dice la palabra que Pedro, poniéndose de pie con los 11, o sea todos los discípulos, alzó su voz y habló a los judíos y todos los habitantes de Jerusalén. Y aquí se desarrolló el primer sermón de Pedro. En el verso 16 al 21 les habló de lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne y las cosas que sucederían cuando derramara su Espíritu Santo sobre su pueblo. En el verso 23 al 32, luego les habló de lo que hicieron con Jesús, cómo lo crucificaron, pero que también fue resucitado. Le dijo cuando David habló en el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesucristo, de lo cual ellos eran testigos. En el verso 33 les dice que al Cristo que ellos habían crucificado, Dios lo había resucitado, exaltado y había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ahora, en el día de Pentecostés, Jesucristo estaba derramando de su Espíritu sobre ellos. En otras palabras, no estaban ebrios, sino que estaban siendo llenos del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Jesucristo estaba cumpliendo la promesa que no los dejaría solos. Entonces vemos a Pedro como un predicador que no teme predicar la verdad de la palabra, que conoce lo que está hablando, no habla de sus propias ideas. Está comprometido con Jesús y no con la aprobación de alguien, o con su imagen, o con crear un gran número de seguidores. Puedo ver en Pedro un predicador enfocado en Jesús, interesado en que sea conocida la verdad, no su propia opinión, interesado en la salvación del que no cree y no en los aplausos y complementos del público. Ahora, hablemos del que recibe la palabra y su vida después de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Leamos en Hechos 2, del 37 al 47, y dice,
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el verso 13 dice que al oír la palabra que Pedro les predicó, se compungieron de corazón, lo que muestra que hubo sensibilidad. No había excusas ni justificaciones entre las palabras recibidas y sus malvadas acciones. Reconocieron su pecado y fueron sensibles al Espíritu Santo, que es quien redarguye de pecado. Otra virtud que podemos ver es que había humildad. Al escuchar la palabra que los confrontaba, hubo arrepentimiento por lo que habían hecho. Prendieron a Jesús, lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Luego acusaron a los discípulos de estar ebrios cuando lo que había sucedido era que el Espíritu Santo los había llenado. Pedro les habló de sus pecados tal cual eran, y su respuesta fue: ¿qué haremos? Después de haber fallado y hecho las cosas mal, me parece una respuesta humilde. Reconocieron que habían pecado y ahora deseaban hacer las cosas bien. Otra virtud que podemos ver es que fue un arrepentimiento genuino. Todos los que creyeron ese mismo día se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Fue tan genuino su arrepentimiento que inmediatamente se bautizaron. Deseaban dar testimonio públicamente de su fe en el Señor Jesucristo sin avergonzarse. Otra hermosa característica que vemos en la iglesia de Hechos es que tuvieron mucha hambre de Dios. En el verso 42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal y participaban juntos en las comidas, entre ellas la práctica de la cena del Señor y en la oración. En este verso puedo ver cómo deseaban crecer. Estaban dedicados continuamente a las enseñanzas del Señor. Recordemos que en este tiempo aún no estaba el Nuevo Testamento, pero estaban con los apóstoles, quienes estuvieron y recibieron las enseñanzas directamente de Jesús por alrededor de 3 años. Y tenían el Antiguo Testamento, del cual los apóstoles tenían buen conocimiento. En este mismo mensaje, Pedro cita a Joel y David del Antiguo Testamento. Ellos querían estar con los hermanos de la iglesia, reuniéndose con personas que podían crecer juntos, que tenían el mismo interés de conocer más a Dios. Otra característica hermosa es que había consagración. Se dedicaban a la oración constantemente. Ahora que entendían que el velo fue rasgado, que ellos mismos tenían acceso al Padre mediante Jesucristo, ya no necesitaban del sacerdote que ofreciera sus sacrificios por ellos. Ahora deseaban poder hablar con Dios y traerle todas sus preocupaciones porque creían que eran escuchados por Dios y tenían toda su confianza en el Señor. Otra hermosa característica que vemos es que había unidad.
En el verso 44 al 46 dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Había interés el uno por el otro. Se preocupaban que su prójimo estuviera bien. Tenían un corazón generoso sin preocuparse que su prójimo tomara ventaja de su generosidad. No buscaban ser individuales. Otra característica es que tenían un corazón sencillo. En el verso 46 al 47 me llama la atención que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, lo que quiere decir que no había prejuicios, no juzgaban las personas por su necesidad, su estatus social o su apariencia. No habían grupos selectos, sino que perseveraban unánimes como un solo cuerpo, entendiendo que un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero todos los miembros pertenecen y trabajan para el mismo cuerpo. Siempre alabando al Señor, no quejándose y molestos por todo, teniendo favor con todos, no con algunos. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor nos pide que guardemos nuestro testimonio. Nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. El Espíritu Santo es quien redarguye de pecado. Nuestra parte es vivir una vida que agrade a Dios. Después de haber visto un poquito, solo un poquito de las virtudes de la primera iglesia, porque esta misma iglesia fue perseguida y muchos de ellos fueron mártires, fueron asesinados por manos llenas de ira contra Dios. Dieron su vida por predicar el Evangelio. Vemos a Esteban, el primer mártir, que fue apedreado por predicar la palabra y estar lleno del poder de Dios. El relato del arresto hasta la muerte de Esteban está en Hechos 6:8 hasta el 8:3, lo cual estudiaremos más adelante, donde dice que fue apedreado y con sus últimas fuerzas se puso de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, después de haber visto un poquito las virtudes, cómo se destacó la primera iglesia, nos queda la pregunta, ¿en qué estamos fallando? ¿Podríamos decir que estamos fallando en la sensibilidad al recibir la palabra? Quizás estamos fallando en la humildad al reconocer nuestro pecado. Quizás estamos fallando en ser genuinos con Dios, en tener hambre y sed de Él. Quizás fallamos en consagrarnos para Él, en trabajar en unidad, no buscando nuestra individualidad. Fallamos en ser generosos, o quizás fallamos en tener un corazón alegre y sencillo. Pero sabes, en este momento no quiero llevarte a que pienses en qué estamos fallando. Es una pregunta muy generalizada. Dios no te va a pedir cuentas por las acciones de las demás personas, porque no tenemos el control sobre otras personas. Pero sí quiero que pienses en qué estás fallando tú, sea que te toque predicar la palabra o que te toque recibir la palabra. Entonces la pregunta sería así, ¿en qué estoy fallando yo, Señor? La vida cristiana es un constante escudriñarnos en la presencia de Dios. ¿Cómo reacciono ante los retos, las adversidades y aún cómo reacciono ante las bendiciones que recibo del Señor? En Mateo 24, del 12 al 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No permitas que la maldad de este mundo enfríe tu corazón. Persevera y esfuérzate en caminar para Dios y con Dios, y al final recibirás la corona de la vida eterna. Pero lo mejor y más hermoso aún es que viviremos en la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas 6, del 8 al 10 dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Mi querida amiga y hermana, hoy el Señor nos reta a escudriñar nuestros corazones y humillarnos ante Él. Si cada una como miembro del cuerpo de Cristo hace su función con el corazón correcto, tendremos a Dios en medio nuestro haciendo milagros y prodigios. Pero lo más importante, Él añadirá a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Hagamos una oración para cerrar, pidiéndole al Señor de todo corazón y con humildad que nos enseñe aquellas áreas donde estamos fallando nosotras. ¿Qué debemos traer a sus pies? Y que el Espíritu Santo nos ayude a tener fe y ser valientes como lo fue Esteban. Que podamos ser más como Jesús. Oremos juntas para cerrar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tú nos has retado, Señor. Me has retado primeramente a mí. Y yo sé que has retado a cada una de estas mujeres que están escuchando esta palabra en este día. Yo te pido que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que nosotros seamos humildes en recibir tu corrección, en aceptar, Señor, y confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconocer cuando obramos mal, Señor. Pero que también, Espíritu Santo, tú nos fortalezcas, Señor, para nosotros levantarnos valientes y predicar tu palabra y dar un testimonio, Señor, que te honre. Espíritu Santo, ayúdanos a ser valientes. Valientes como fue Esteban, que aun cuando estaba siendo apedreado por su prójimo, clamó a ti por misericordia y por perdón para ellos. Espíritu Santo, ayúdanos a ser más como Jesús, a vivir tu palabra, no lo que me convenga solamente, sino toda la palabra, Señor, y que podamos siempre darte honra y gloria con nuestra vida y con nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo cada mujer y mi vida en tus manos, Señor. Amén y amén. Te damos gracias, mi querida hermana y amiga, por estar con nosotros. Esperemos que continuemos en este estudio de Hechos, que está muy hermoso, y te vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.